¿Qué es lo que es, Charlesitos? Bienvenidos a este su canal Tecno Charles. Y bien, en el día de hoy les estaré enseñando cómo podremos acceder a lo que es este grandioso superpoder de la inteligencia artificial de este WhatsApp. O sea, vamos a tener esta artificial en WhatsApp sin registro, sin descargas, sin anuncio y 100% confidencial. Y por supuesto, totalmente gratis. Así que podremos hacer muchísimas funciones con esta IA llamada Luisa o Luz IA, que la podremos integrar en nuestro WhatsApp para que nos ayude, o sea, con cualquier cosa que nosotros queramos. Por ejemplo, podremos transcribir lo que son los mensajes de audio a texto. Usted lo puede mandar cualquier audio y lo va a traducir al texto. También pueden buscar, por ejemplo, que sugerencia de cualquier cosa, consulta. Pueden consultar resumen de cualquier otro asunto que ustedes quieran. O sea, tiene muchas funciones que ya la vamos a estar desarrollando una a una para que no se pierdan el videito, así que veanlo completito y vamos a ver todo lo que podremos realizar con esta IA para WhatsApp. Entonces, gente, para nosotros poder agregar lo que es Lucía, nuestra inteligencia artificial, al WhatsApp, se los estaré enseñando al final del video, así que lleguen hasta el final para que vean cómo la pueden activar en su WhatsApp. Entonces, como pueden observar, ya yo aquí ya tengo le he hecho varias preguntas, ya la he estado probando desde hace unos días y ha funcionado bastante bien. Entonces, podremos iniciar con algo simple, por ejemplo, preguntándole acerca de cualquier cosa, una historia o algo similar. Por ejemplo, vamos a hacerle esta pregunta que sería, por ejemplo, ¿qué se celebra tal día en tal parte? Por ejemplo, vamos a ponerle que se celebra el 27 de febrero en República Dominicana. Vamos a decirlo si sabe interpretar RD. Pan, aquí tú no vas. Vamos a darle en buscar y vamos a ver qué es lo que es. Entonces aquí a veces tarda un poquito en leer el mensaje, pero lo responde todo bien. También puede crear imágenes, como pueden observar ahí yo le dije imagina tal cosa y crea su imagen. A veces si uno sale, vuelve y entra, lo leen como más rápido el mensaje. Entonces ahí te está leyendo, se leyó el mensaje, esperemos la respuesta y aquí dice el 27 de febrero se celebra el Día de la Independencia de la República Dominicana, conmemorada en el día tal, su independencia, pam pam. Como podemos observar nos da esa respuesta breve y así también pueden buscar, por ejemplo, que un resumen de cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a ponerle resumir obra Homero una obra, no sé, pero vamos a ponerlo acá, la obra Homero, le damos ahí y vamos a esperar a que lea el mensaje y nos dé su pequeño resumen de lo que es esa obra. Ahí leyó el mensaje, le damos ahí. Entonces vamos a esperar a que siga escribiendo, o sea que nos dé el resumen para ver qué es lo que es. Y como pueden observar, aquí dice Homero fue un poeta griego que se cree que vivió en el siglo pam 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 pam. Y aquí nos da todos los detalles de la obra, vean ahí nos da todas esas funciones. Pueden preguntarle por receta, por cualquier artículo y cosas así. Por ejemplo, que ustedes le pueden decir cómo preparar tal receta o tal comida y se lo va a detallar ahí. O por ejemplo le pueden decir, vamos a poner aquí, que puedo comer hoy que sea saludable. Ustedes lo pueden poner eso, aquí va a leer su mensaje y le va a dar, por ejemplo, alguna receta que sea saludable. Vamos a esperar un segundito en lo que lee su respuesta. Como pueden observar, aquí nos acaba de dar su respuesta y dice una buena opción saludable para comer hoy podría ser una ensalada fresca y colorida, con una variedad de verduras y proteínas como lechuga, tomate, pepino, zanahoria y papá. Aquí se fue por el lado de la dieta porque es saludable, pero le acaba de dar su respuesta ahí. Una opción que es bastante interesante, ustedes lo pueden decir, por ejemplo, imagina tal cosa en tal lugar, con tal lugar y con tal lugar
y le va a dar una imagen. Por ejemplo, aquí vamos a poner imagina una persona caminando por un parque. Le damos ahí, que esperan que ella lea el mensaje y imagine lo que es lo que ustedes le acaban de pedir. Entonces aquí dice imaginando, dame un momento, 23 segundos aproximadamente. Incluso les arroja aquí el tiempo en que puede tardar en crear dicha foto. Como pueden observar, aquí acaba de llegar, vamos a verla. Y aquí tenemos la foto, una persona caminando por un parque. O sea, que todos los detalles que ustedes le pidan se lo va a integrar ahí. Ustedes le pueden poner más detalles, por ejemplo, una persona caminando con perro y gato o algo así. Y no sé si sería capaz de crear muchas cosas, pero ustedes la explotan ahí, le sacan el juguito a ver qué es lo que es. Otra cosita interesante que podremos hacer con esta inteligencia artificial es que podremos ingresar cualquier texto en cualquier idioma que esté. Ustedes simplemente le van a poner, va a insertar el texto y esta inteligencia artificial se lo va a traducir automáticamente. Entonces, por ejemplo, ustedes lo van a poner, si quieren traducir un texto, traduce, ponen traduce este texto. Entonces, abren comillas, pa. Acá ponen el texto que ustedes quieran poner, por ejemplo, my name is Charles en YouTube. Espérense. Le ponemos esto, cerramos comilla y le damos en enviar. Entonces aquí esperan a que lea el mensaje y le traduzca su texto. Ahí acaba de leer el mensaje y vamos acá. Hola, mi nombre es Charlie, soy youtuber. Como pueden observar, lo traduce inmediatamente. O sea, que pueden poner ahí el texto que ustedes quieran. No sé si tiene algún límite de caracteres para traducir el texto, así que si lo tienen y ustedes lo saben, déjenlo en los comentarios. Otra cosa interesante que tiene es que ustedes lo pueden escribir en varios idiomas. O sea, pueden escribir o incluso pueden mandarle nota de voz pidiéndole lo que ustedes quieran y también se lo va a responder. Por ejemplo, aquí vamos a hacerle una pregunta en inglés. Por ejemplo, what is IA, así mismo, que es la inteligencia artificial. Le ponemos ahí y aquí vamos a esperar a que nos dé su pequeña información. Por ejemplo, ahí IA stand for intelligence, por aquí lo dice en español, inteligencia artificial, which is the Spanish term for artificial intelligence, inteligencia artificial, que es un término español, pam pam, y vamos ahí, aquí nos da su pequeña definición de lo que acabamos de preguntarle. Entonces, otra cosita que ustedes le pueden hacer es, por ejemplo, grabarlo aquí, una nota de voz. Por ejemplo, vamos a hacerle esta preguntita que está aquí, que la anoté ahí. Vamos a darle a grabar. Espérense, vamos a cancelar. Déjame callarme y grabar la nota de voz. Crea actividades para mis hijos. Le damos a enviar su nota de voz. Como pueden, vamos a ponerla a reproducir acá. Crea actividades para mis hijos. Entonces, vamos a darle un momentito acá en lo que escucha la nota de voz y nos crea esas actividades. Ahí está escuchando la nota de voz y vamos a esperar. Bien, como pueden observar, ya aquí escucho su nota de voz y acá nos recomienda lo que es una lista de actividades, de lo que le hemos pedido. Dice aquí te muestro algunas ideas de actividades divertidas para tus hijos. Hacer manualidades con material reciclado, como cartón, botella de plástico, rollo de papel y cosas así. Entonces, ahora si ustedes quieren desarrollar cualquiera de esta función que nos ofrece, ustedes simplemente le pueden decir desarrolla tal opción. Por ejemplo, vamos a mandar solo una nota de voz. Desarrolla la opción 1. Enviamos su opción. Vamos a poner a que ustedes la escuchen. Desarrolla la opción 1. Entonces ya vamos a esperar a que escuche para que ustedes vean cómo va a desarrollar esta opción de la primera opción, que sería esta. Y entonces ahí nos va a dar como ya detalladamente lo que se puede hacer y cómo realizarlo. Y bien, como pueden observar ahí, aquí nos acaba de desarrollar lo que es la primera opción. Como pueden observar, genial, hacer manualidades con materiales reciclados es una actividad divertida y creativa que tus hijos disfrutarán. Aquí te dejo algunos pasos para desarrollar esta actividad.
y como pueden observar ahí le va dejando los pasos para pam pam, y ahí ya ustedes tienen todas las indicaciones para ustedes desarrollar esa actividad. Y así ustedes pueden utilizar su inteligencia artificial, que les va a ayudar mucho. Por ejemplo, digamos que ustedes necesitan redactar un correo con tal información, tal cosa, y ustedes no saben cómo hacerlo, pues se lo pueden pedir acá a lo que es la inteligencia artificial. Ya lo tenemos en WhatsApp directamente. Por ejemplo, vamos a pedirle que redacte un correo. Vamos a... Hey Lucía, redacta un correo para mi jefe, que me encuentro mal de salud y no podré asistir al trabajo. Entonces acá mandamos su nota de voz, o sea, le pedimos lo que ella debería de hacer, esperemos a que la escuche y esperemos a que nos redacte el correo. Entonces, como pueden observar, aquí ya ha terminado de redactar lo que es el correo que le pedimos y vamos a leerlo. Por supuesto, aquí te muestro un modelo de correo que puede hacer asunto, ausencia laboral por motivo de salud estimado, nombre del jefe de la compañía. Le escribo para informarle que debido a un problema de salud no podré asistir al trabajo el día de hoy, pararán la fecha, pararán, y como pueden observar le da todos los detalles de todo lo que ustedes deben de poner y así, o sea, aquí está muy buena. Incluso también, por ejemplo, a mí me conviene mucho que yo lo puedo utilizar para aplicarle SEO, lo que es los títulos de los videos. Incluso este título que ustedes están viendo, o sea, que ustedes vieron ahí, lo he sacado desde esta, o sea, desde Lucía. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle aplicar SEO al siguiente título. Título para YouTube que sea llamativo. Ponemos dos puntos y ponemos el título. Vamos a ponerlo entre comillas. Por ejemplo, vamos a poner acá la inteligencia artificial Lucía para WhatsApp. Cerramos paréntesis y le damos en enviar. Entonces vamos a esperar qué título ella nos genera aplicándole lo que es el SEO. Vamos a esperar unos segunditos ahí en lo que puede leer el mensaje y respondernos. Bueno, disculpen que se le acabó la memoria a la cámara y tuvimos que sacar los videos y borrar. Entonces, como pueden observar, aquí continuamos con lo que le pedimos, que fue el SEO para el título, y aquí nos acaba de generar lo que son 5 títulos con el SEO aplicado y que sean, por ejemplo, medio llamativos. Por ejemplo, descubre cómo Lucía puede hacer tu vida más fácil en WhatsApp. Lucía, tu asistente personal para WhatsApp. ¿Quieres ser más productivo en WhatsApp? Prueba Lucía, y ahí nos da todas esas referencias. Entonces, ya para nosotros poder agregar Lucía a nuestro WhatsApp, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vámonos, ustedes se van a dirigir a la descripción del video, donde dice link de descarga o link al enlace o información del video que está por ahí, o si no, simplemente ustedes se van a la página de itodoplay.com, le dan en go y aquí simplemente ponen Lucía, o le va a salir aquí arriba, o si no le sale le dan ahí en la barra y ponen Lucía. Entonces le damos acá y acá vamos a tener la información que nos permite algunas informaciones que en el video no se la pude decir, como que pueden poner recordatorios y planificaciones, como pueden observar aquí. Ya ustedes saben que algunas veces se les escapan alguna cosita en los videos, búsqueda inteligente y todo eso, la pueden ver acá en este artículo. Entonces, para probarlo simplemente le dan este botoncito que dice pruébalo ahora, le damos ahí y acá inmediatamente le va a abrir lo que es el chat ya de esta inteligencia artificial para que la puedan utilizar. Así que Lucía para WhatsApp lleva la experiencia de mensajería a un nivel completamente nuevo al aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial. Entonces, desde respuesta inteligente, traducción en tiempo real y hasta recordatorio, que ya le dije que no lo vimos en el video, pero tiene recordatorio, búsqueda inteligente. Entonces, estas características y opciones mejoran la eficiencia y la comodidad de tus conversaciones en WhatsApp. Así que prepárate para experimentar una forma más inteligente de comunicarte y aprovechar al máximo tu tiempo en la aplicación con Luz. Y así que espero que la disfruten al máximo. Recuerden suscribirse al canal, dejar su like, comentar y compartir el video. Así que nos vemos en un próximo videito. Bye bye.